Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres. Hoy, en voz de nuestro venerable maestro Arcón, a quien le damos la más cordial bien llegada. Adelante, maestro, con su disertación. Le oímos. Tengan todos vuestras mercedes, los asistentes a esta sala de tu sacra sexualidad, un excelente día, excelente día solar. Queremos ingresar agradeciendo a la maestra Barribalcer que su honra, sus respetos por esta sagrada doctrina dirigida por el maestre Samael Joab Torbeor, de con el sacro Miguel, Arcángel Miguel, y del venerable maestre Jaque Limseus Induceus, de con el impronunciable. También agradecemos a todos los seres que hacen las promos y a vuestras mercedes, los seres que están en la sala como asistentes. Es para nosotros también un motivo de honra poder hacer extensivo esta forma de filosofía de vida que nos enseña lo que ninguna facultad universitaria le enseña al ser humano, lo que ninguna institución educativa le brinda o nos brinda a los seres humanos, que es aprender a vivir en la forma correcta o adecuada. Aprender a vivir no es simplemente suministrar una información para que nosotros como personas llenemos el centro intelectual o la razón humana de un conglomerado de teorías que quizás pueden ser útiles, pero solo ganan significancia cuando nosotros experimentamos o practicamos encontrando el beneficio. Cuando uno encuentra el beneficio, aparecen indudablemente o inevitablemente dos acciones, dos estados de conciencia, en la cual uno es gratitud y el otro es alegría por el bienestar que estamos sintiendo. La gratitud debemos expresarla con los seres que hicieron posible que nosotros pudiésemos educarnos. Y la alegría es el impulso como cada día nos levantamos para agradecer a la vida, los creadores, Dios, porque lo poquito o lo mucho que Dios nos ha licenciado a aprender y que hemos logrado poner en práctica, nos da una forma de vida de alta calidad, de alta calidad. Hablaba hoy en las horas del mediodía con un médico que esforzado por ayudar a los enfermos, pues pide apoyo, o sea, pide información o pide datos que le podamos ayudar para él ayudar a sus pacientes o a sus enfermos. Y hacíamos énfasis en este tema que es el título de la conferencia de hoy, porque aunque suene un título un tanto rimbombante, un título bastante sugestivo, es un título de actualidad. Y doy mis respetos a la venerable maestra Barrio Alcer, que eligió el título de la conferencia, porque ella hace la lectura de las menestencias o las necesidades
que la sociedad plantea, que su entorno le plantea y su interior también plantea. Y quiero hacer extensivo esta formación o esta formación, porque es agradable de verdad ver que otras personas también están superando muchas de las cosas que millones de personas por ignorarlas o por obviarlas o por indiferentemente observarlas aparecen consecuencias diferentes. Hablábamos con el médico que está buscando o que pide ayuda para sacar adelante sus pacientes, que nosotros en el oficio de médico podemos hacer posible, claro que sí, podemos hacer posible que las personas tengan la fuerza vital que hace que una persona pueda definir su vida, ya sea hasta para ser malo, pero que tenga la opción basada en una información básica de la salud. ¿Sí? Así como se oye, suena como muy ínfimo el proceso, pero es una realidad. Las claves para alcanzar todo lo que menestemos en nuestra vida dependen de que estemos vivos. Es obvio que estemos vivos, pero aparte de que estemos vivos, requerimos tener un estado de salud que nos permita la locomoción mínima. Luego aparece ya la cultura o la ciencia, el conocimiento para hacer la acción o generar la acción en forma correcta, asertiva, fructífera, y por ende los efectos van a ser buenos. Una persona, un ser humano, cualquiera, como somos todos los que aquí estamos, estudiar los fundamentos de la salud para poder alcanzar todo lo que queremos o lo que aspiramos, es menester, óigase bien, es menester o es urgentemente necesario que la persona identifique primero que somos una máquina que tiene un depósito de conciencia, o tenemos un depósito de conciencia que servimos como productores de energía y que hay dos polaridades. Hay una energía positiva, una energía negativa, vamos a decirlo de otra forma. Hay máquinas que producen energía o producimos energía para el bien. Hay máquinas que producen energía para el mal. Y aún más allá hay dos grupos más. Máquinas que producen energía para la justicia divina y máquinas que producen energía para la mediocridad abismal, o sea, para el mal y para el bien en forma simultánea. Hay personas, el maestro Kelly Zeus un día me tocó el corazón, me tocó el alma, cuando un día nos dijo en un taller de preparacel, como todos los días era un taller de preparacel, él nos daba preparación espiritual, cursos misioneros o ejemplo de vida. El maestro nos decía, mire, la aspiración de la mayoría de los seres humanos es ser buenos y eso está bien, pero más bien está en que la persona sea justa, porque a veces por no conocer el mal, la persona se torna maligna o nos tornamos malos. A veces por no conocer el bien, la persona se torna mala, porque no sabe qué es el bien, no sabemos qué es el bien en su, digamos, en su núcleo completo. Pues nadie lo sabe todo, humanamente hablando, en esta esfera. Entonces, el maestro nos explicaba algo que fue lo que tocó mi alma, y es que oígase bien, dentro de las personas que quieren ser buenas,
existen patrones, vamos a decir, existen argumentos básicos de donde se deriva la búsqueda de esa bondad o de ese querer ser bueno. En el lenguaje traducido o traducido en la sociedad, una persona se cataloga buena cuando obedece las leyes de Dios o las leyes de la armonía universal, las leyes del equilibrio universal, las leyes del Tao cósmico, las leyes de los principios homeostáticos del organismo, etcétera. Empero, resulta que cuando la persona no entiende esas leyes que está estudiando, pues cómo las va o las vamos a practicar de forma adecuada. Por ejemplo, cuando yo estaba en la iglesia adventista, me llamó la atención que allá había una forma de interpretar muy distinta a la Biblia a como en la iglesia católica nos habían enseñado en el catecismo o en catequesis o en la asignación de religión, educación religiosa y moral, etcétera. Que en Colombia había una imposición obligante, todavía existe en muchos aspectos, que es que solo se puede estudiar el catolicismo, de ahí para allá ya se llama protestantes o personas que no son del mismo equipo y el gobierno solo hizo. En Colombia se ve por encima que hay una injusticia grasa, porque el gobierno tiene un acuerdo político religioso solo con una institución romana que se llama el Imperio Romano y que ellos en una fachada así religiosa le llaman religión católica. Pero la verdad es un imperio, el más rico o de los más ricos de la tierra, se llama el Imperio Vaticano. Pero la fachada religiosa es que somos o que éramos católicos, que catos significa universo y catolicismo significa, según la traducción que nos enseñaron en esa época, era universal, o sea, que era la religión de todo el mundo, siendo eso una mentira completa. Pero así nos lo inculcaron y en las asignaciones religiosas así nos decían, que éramos católicos, apostólicos y romanos. Pero en la verdad, ¿quién tiene la nacionalidad romana de aquellos a los que nos consideramos católicos, apostólicos y romanos? ¿De dónde se derivó esa asignación de romana? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un programa que un imperio militar que se cansó de matar con las armas en forma pública, en invasiones, en guerras, empezó a utilizar armas más sutiles y es la información o la desinformación teologal, o sea, la interpretación de Dios que ellos dan para manipular o para dirigir las gentes que ellos consiguen como adeptos. Pero en este tipo de conciencia o de creencia, para hacerlo más claro, ese tipo de creencia, a la persona se le pregunta ¿a quién seguimos? ¿A Roma o a Cristo? Y ellos dicen, no, que somos cristianos, pero en la práctica no es eso. ¿Por qué? Porque los romanos fueron los que asesinaron o mataron, persiguieron, difamaron, calumniaron, descuartizaron, quemaron vivos, descabezaron, desmembraron y todavía lo siguen haciendo en muchos aspectos porque ellos no saben quién es el que les da las fuerzas para hacer ese mal. Adentro de ellos, ¿qué los incita a violar la ley del respeto por la vida de un ser humano independiente que piense distinto a este otro? Entonces, ¿qué sucede o qué ha sucedido? Los que asesinaron a Cristo o a Jesús como cuerpo físico, los que lo crucificaron, lo torturaron, fueron los romanos, que tenían como hoy se llama el imperio sionista, y que en esta área de lo que llama Tecitlán, mal llamado América, le llaman americanos, o sea, el imperio americano, pero la verdad, detrás de ese imperio, camuflado como americano, hay un sionismo mundial, o sea, sionismo es la ciudad plagia, antes era la ciudad de Dios, Satán la tomó
y ha utilizado la denominación Sion para él hablar de la ciudad celestial cuando es la ciudad más infernal que hay, o la psicología más infernal que hay dentro de las catequesis religiosas, entre las cuales entra el catolicismo, a veces el protestantismo y otros grupos que son idólatras del mal, pero haciendo muchas cosas buenas, claro que sí. Pero matan, siguen crucificando a Cristo y no saben que siguen asesinando a Cristo en forma indolente y no saben, porque no han entendido el mensaje, no han entendido los evangelios, no han entendido el mensaje que Cristo entregó, ni el del Buda. Hay mucha desinformación y mala interpretación. Ellos, el Imperio Romano, después de haber asesinado, desterrado, exiliado a muchos de los que conocimos y convivimos con el Maestro Jesús allá en Israel, y que sabíamos que Él es el Mesías y que era el Mesías, estos seres del gobierno romano diseñaron una estrategia que hoy se llama así, la Compañía de Jesús, o sea, el ejército de Jesús. Ellos consideran que Jesús formó un ejército militar que lo defendiera. Y esa idea salió de la forma como hacía la guerra Constantino, quien fue el que estableció la religión romana como la religión que debía imperar en el planeta en donde ellos estuvieran haciendo la guerra. O sea, invadiendo, robando, secuestrando, matando y quitando los valores que esas personas tuvieran de una conciencia distinta de Dios a la que Constantino y sus lunados o sus esclavos militares tenían. Se inventó que Cristo, el Evangelio de Cristo, tenía que ser administrado por Roma. Sus mercedes saben que el Evangelio de Cristo es el amor. Lean la palabra amor, escríbanla ahí en el tablero mental o en una hoja. Amor, lea la palabra de atrás para adelante y descubre cuál es la antítesis o el al revés, el contrario al amor. ¿Cómo se llama? Indudablemente se encuentra. Dice Roma. Óyase bien. Roma es la antítesis del amor. Por eso nunca han estado de acuerdo con que la doctrina crística se entregue en forma abierta y real, o sea, real, honesta. ¿Y por qué no la han entregado? ¿Y por qué han ocultado todos esos papiros, esos rollos, esa información o esa formación? Porque un pueblo ignorante es mucho más fácil de manipular, mucho más fácil, demasiado fácil. Claro, todos somos ignorantes, pero hay seres que tienen niveles execrables de ignorancia y lo peor, persiguen a los que actúan de la mejor forma, honestos, buscando ser justos, buscando no robar, no matar, no hacer daño, los persiguen a muerte, los difaman, los calumnian, los critican, les montan falsos positivos. Eso es Satán, eso es el satanismo. Entonces, Roma es la doctrina del satanismo, vamos a decirlo, político de las esferas o de esta tierra, de los continentes y de los incontinentes. Porque la palabra continente es el que contiene, y solo los seres que practiquen la castidad o practicamos la castidad somos continentes, los otros son incontinentes. O sea, no se contienen, derraman, botan a la vida, botan a Cristo, lo matan. Si su merced supieran el sufrimiento de un solo esperma cuando entra a la atmósfera terrestre, a este ambiente, ellos mueren peor que si hubieran sido una persona enviada a una paila de aceite hirviendo. O sea, es una muerte terriblemente dolorosa, pero por ignorancia, en este plano la mayoría de la gente creíamos
que derramar el semen no tenía que ver nada con Dios, porque es una costumbre natural, decíamos nosotros cuando pertenecíamos a la Iglesia Romana, Católica, Apostólica. Ellos grabaron un mensaje sublimal, una mentira que todavía se predica y se propaga por la tierra, y es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la misma Iglesia de Cristo, y es mentira, total mentira. Empezando porque Cristo nació en Israel y allá existe el cristianismo primitivo, todavía existen rollos y allá, si su merced investiga en Israel, ¿cómo se llama la iglesia católica? Allá no se llama iglesia católica romana, allá no se llama romana, se llama iglesia ortodoxa, o sea, ellos saben que ortodoxo significa el que sigue los fundamentos o el que sigue lo más cercano a los fundamentos. La iglesia católica ortodoxa, allá los hombres sacerdotes se casan con una mujer, los diáconos, los obispos, los sacerdotes, los cardenales se casan con una mujer, que es la ley de Dios. Que un hombre se case con una dama con un varón, y que es la ley biológica para poder reproducir la especie, se merecen dos géneros complementarios, no dos géneros similares, dos hombres o dos mujeres, porque eso no produce la vida, la mata, la acaba, paraliza la procreación y genera la prodestrucción, que es lo que se ve en el espíritu de las lesbianas y los homosexuales, un espíritu de destrucción muy arraigado. Claro, ellos necesitan ayuda y tenemos que brindársela, ayudarlos a que ganen autoestima, autovaloración y sepan que tienen derecho a complementarse en la forma adecuada y con el ser adecuado. ¿Qué sucede? El Imperio Romano negó, oígase bien, negó que el cristianismo naciera en Israel. ¿Y cómo lo negó? En el nombre, porque le llamó imperio o le llamaron iglesia católica apostólica romana. No dice cristiana, romana. ¿Y por qué no dice israelí? Que allá fue donde nació Jesucristo. Jesucristo nació en el país del cercano oriente llamado Israel. Belén de Judá es un área, una provincia de Israel. ¿Qué sucede? Ellos saben, el sionismo, que es el jefe del romanismo, ellos son los jefes secretos, ellos son los que eligen en el cónclave, eligen el papa. Ellos son. Por eso no lo dejan de hacer público, porque si lo hacen público, la gente que seguíamos la Iglesia Católica y la que todavía lo sigue, obviamente descubrirían que eso es una farsa teológica y es una estrategia militar política o político-militar. En esos rollos que ellos tomaron de todos los que encontraron de lo que los apóstoles escribimos, por ejemplo, mi evangelio lo sacaron del contexto real y no lo permitieron entrar a la Biblia. El evangelio de Nicodemos, lo que escribí ahí es el testimonio o el testicierto de lo que, de una porcel que viví al lado del maestro. Escribí sobre su esposa porque la conocí, la esposa de Jesucristo, la conocí personalmente y hablaba de la cotidianidad, qué es lo que hace un verdadero cristiano desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué hacía Cristo desde que se levanta hasta que se acuesta? Ese evangelio lo cercenaron tanto cuando me llegó a mis manos en este retorno, el evangelio que escribí cuando viví en Israel, me pareció exageradamente triste cómo acomodó al Imperio Romano el evangelio que escribí con mis propias manos. Después de ser exiliado, porque me tocó exiliarme en Francia, donde un día desencarné teniendo 85 años de edad. ¿Qué sucedió? Los romanos han inculcado en la gente técnicas muy avanzadas para que no logren la realización de sus expectativas, de sus proyectos de vida. El mundo que está dormido dice de sus sueños, pero una persona medio despierta sabe que uno no puede basarse en sueños
sino en aspiraciones o proyectos concretos, claros, precisos. Eso se llama fe consciente. Lo que quiero, voy a alcanzarlo y este es el procedimiento para lograrlo. Eso se llama fe consciente. Empero, la fe ciega es, yo le pido a Dios que me ayude en esto y pare de contar. No se prepara, no hace esfuerzos personalizados, no da pasos para avanzar en esa búsqueda, sino que espera que las cosas se den. Y eso se llama la fe de carbonero, la fe ciega, la fe engañosa, el autoengaño. Como es una persona que diga, yo aspiro comer desayuno, almuerzo y cena por fe, pero no trabaja, no ayuda, no favorece a otra persona para que de pronto por compensación le llegue, no siembra para producir, cosechar y comer, sino que se acomoda como un parásito a chuparle sangre al que pueda. Eso es la creencia que inculcaron en la mayoría de las personas, no en todas, porque en los de a los que le cobraron la preparación intelectual, porque ellos cobran porque la persona medio se despierte, así sea a nivel intelectual. Cobran, por eso su merced van a ver que las universidades más costosas de la tierra son de índole religioso. ¿Sí? El Imperio Romano se adujo la propiedad y ser dueños de la educación del planeta porque ellos dicen que ellos sí saben. Por eso no permiten que salga la información real al público y cuando la permiten, la cobran con unas extraordinarias cuotas y con unas amenazas estratégicas, con unos juramentos estratégicos. Solo basta que su mercedes miren el juramento hipocrático que enseñó un maestro de la medicina universal, de la medicina cósmica, la medicina de Dios, la medicina que Jesús enseñó. Se llamaba la medicina universal, que es la medicina más avanzada, porque es del universo, de todo el universo. Y realmente esa medicina se debería llamar medicina cósmica. ¿Por qué? Porque rige todo el cosmos, o el cosmos la rige. Y esa medicina fue la que enseñó Jesús Cristo, la que enseñó el Buda, la que enseñó Lao Tse, la que enseñaron todos los rectores que han modificado la conducta positiva y negativa de las almas, de las gentes, de las sociedades, de las civilizaciones. ¿Qué pasó? Óigase bien. Implantaron o implantan que deben ser educados, y su merced mira, por ejemplo, aquí en Colombia, las universidades privadas, ¿quién las dirige? El Imperio Romano, que es Javeriana, que es Santo Tomás, que una y otra universidad a nombre de santos, que la Universidad Católica, que las universidades, y ellos inculcan la ideología de que ellos son los herederos de Cristo. Pero Cristo fue casado, sus apóstoles también, fuimos los discípulos casados o emposados, pero ellos se inventaron la estrategia para que los capitales no lleguen a la esposa del sacerdote, ni tampoco a los hijos del sacerdote o a los nietos del sacerdote, y se inventaron una figura desgraciada, realmente es triste. Se llama el voto de, oiga bien, pobreza, obediencia y castidad. Así le llamaron ellos. Pobreza, obediencia y castidad. Realmente el nombre es pobreza, servilismo o esclavitud y celibato, porque ellos confunden la castidad con el celibato. ¿Qué es celibato? Que celiba todo, la pasa antojado, pero no puede hacer las cosas porque no lo dejan, ni lo bueno ni lo malo, porque les prohíben casarse. La ortodoxa católica de Israel, catolicismo en Israel, iglesia católica ortodoxa, y verá que los sacerdotes casan. No se puede investigar en cualquier libro, cualquier forma. Los dejan casar, allá sí los dejan casar. Pero en Roma se inventaron la figura de que no, que si se casa pierde la pureza. ¿Cómo le parece? O sea que Jehová Dios mandó perder la pureza a Adán cuando le puso a Eva. ¿Será eso? ¿Qué dicen sus mercedes? ¿Será que Eva perdió la pureza cuando Jehová Dios le puso a Adán? ¿Mm? Abraham perdió la pureza cuando se casó con Sara o Saraí. Moisés perdió la pureza cuando se casó con Rebeca. Y así todos los grandes profetas de la Biblia casados.
nunca perdieron la pureza por haberse casado, pero el Imperio Romano se inventó la figura de que si se casan, pierden la pureza. Y ojo al oído, ojo a esto. Si una persona, una monjita, un sacerdote, decide tomar la senda, el camino sacerdotal o de monasterio, de convento, de monja, ella tiene que firmar esos tres preceptos. Pobreza, oiga bien, o sea, está desgraciada o desgraciado a ser pobre, a ser pobre. Esa no es la orden de Dios. Cuando Dios dijo en las leyes, y todos seréis pobres y tendréis que ser pobres. Nunca. Pero mire que ellos le hacen entregar la herencia que una monja tiene de su familia por el juramento que hizo de voto de pobreza, obediencia, o sea, esclavitud y celibato, lo que ellos llaman castidad. Ellos tienen que entregar toda la herencia al imperio romano, al imperio romano. ¿Y por qué lo tienen que entregar? Porque ellos dicen, este idiota tiene que ser esclavo miserablemente pobre de nosotros. Oiga bien, y la persona renuncia a su herencia y se la entrega a la iglesia en un documento. Si logra conquistar personas, a engañar a otras personas que den plata o dinero, donaciones, entonces va escalando grados y los grados más altos no hacen voto de pobreza, les ponen el voto de riqueza. Óigase bien. Y por eso su merced ve que un cardenal no vive en una cabañita, así como un monje en el templo, como uno, no, como un párroco, no, vive en mansiones y con unos salarios extraordinariamente altos, donde la familia y todos los que se acerquen a ellos, que sean de ellos, son llevados a viajes por el mundo. No estoy inventando, su merced puede hablar con cualquier cardenal, con la familia de cualquier cardenal, grados sacerdotales altos, y ellos tienen privilegios que la iglesia en secreto les brinda, pero a los idiotas útiles que están entrando, a la mayoría de la gente, les dicen renuncia a su riqueza totalmente. Pero el cardenal y la iglesia católica no renuncia a la riqueza que recibió del sacerdote o de la monjita que se está convirtiendo en un convento. Ella no renuncia a eso, o sea, no hace voto de pobreza como se lo está enfocando a los servilistas o los serviles o los siervos, los estados que ellos han forjado en la mente de las gentes, humillándolos, burlándose de ellos, diciéndoles que es que esa es la voluntad de Dios. Y ponen parábolas donde dice que es más fácil que un rico entre por el ojo de una aguja, que un camello entre por un ojo de la aguja, de una aguja, que un rico entrar al cielo. O sea que ellos en forma inconsciente están reconociendo, según esa teoría, de que un cardenal siendo rico, el papa sentando en una rilla siendo rico, él no va a entrar al cielo. Lo están reconociendo. Y la gente no se da cuenta. Esa interpretación no es la adecuada de ese capítulo, de ese verso bíblico. Claro que no. El ojo de la aguja ya en Jerusalén es un portillo que está al nororiente, óigase bien, entre dos montañas, que se puede decir que es una salida casi obligada. Y para que un camello pase, tiene que descargarse, o sea, soltarse de sus cargas, porque si va cargado no cabe por esa, no cabía por ese orificio, ya no existe como existió en esa época cuando el maestro estaba y que él dio la alegoría, porque cuando el camellero pasaba o la caravana de camellos pasaba por esas dos montañas, había un espacio como para pasar dos, el camellero, el camello y el que lo iba dirigiendo, pero no uno al lado del otro. Y la carga tocaba descargarla para que pasara más delgado y pudiera, porque era roca, roca, no era tierra que pudiera con una pala bajar, era roca. Y claro, no una roca tampoco fácil de manejar, pero eso fue una época en que el ojo de la aguja, como se le llamaba ese paso, existió, porque después ya eso dejó de existir. Existe como sitio turístico, ahorita montaron otro diferente, no es el mismo, pero ellos ubican uno para que la gente se acuerde. Entonces,
que una persona quiere entrar al reino de los cielos, tenemos que descargarnos de las cargas que llevamos, de las posesiones de la ira, la lujuria, la envidia, la pereza, la gula, el orgullo, la codicia y todos los otros maldades que nosotros tenemos o que tiene la humanidad. Tenemos que descargarnos para poder entrar. Por ejemplo, la Biblia dice, los borrachos no entran al reino de los cielos, pero ¿quién bendice a los que fabrican los licores en la tierra? Conteste la pregunta. ¿Quién dice que están perdonados sus pecados y sigan cometiendo el delito? O sea, sigan haciendo cervezas, aguardiente, whisky, brandy y demás. ¿Quién dice? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque son los accionistas que se aprovechan de la ignorancia de la gente y les manipulan su mente y les hacen creer que en una supuesta confesión de palabra, no del alma, porque la confesión que vale ante Dios es la confesión de la conciencia, o sea, que la persona dejemos de hacer o cometer el delito que estamos cometiendo. Eso se llama con fe en Salem, que Satán hoy le llama con fe en Sión, o sea, en sionismo, o sea, en la maldad, porque la confesalén, que es la fe en la ciudad celestial, se llama Salem, significa la criatura que sus sales, que nacieron en el encéfalo, en el cerebro y que bajan por la médula hasta el coxis, hasta el sacrocoxigio, tienen que regresar al cielo, que es el cerebro. Eso significa volvió, significa se arrepintió. Pero si el semen lo bota, no se ha arrepentido todavía y sigue matando y tratando de matar a Dios. ¿Qué sucede? En la actualidad, esa forma como se programa la mente de las que son víctimas, de verdad, son personas dignas de compasión o de compasel, de misericordia, de entender que por ahí también pasamos nosotros y fuimos engañados en su totalidad o nosotros nos engañamos. Pero revise esto. Si el borracho no entra al reino de los cielos, el que fabrica la borrachera sí entrará. Contesten la pregunta, contestémonos. El que vende el producto que produce la borrachera sí entrará. Oiga bien, el que regala el licor, no lo cobra, sino que lo regala en una fiesta para que otra persona se embriague o se emborrache, sí entrará. El que recibe una ganancia torpe, una torpe ganancia, por embrutecer, intoxicar, hacer que le cobren multas a un conductor porque si se toma una cerveza y le hacen la medición de alcoholimetría, le cobran multa, le quitan el carro y dicen que es para favorecerlo, que no haya producido un accidente, pero ¿por qué no multan al que hizo el licor, que es el que está generando la base? No lo multan. ¿Por qué no lo multan? Porque ellos se engañan así, se hacen pasar por benefactores, pero Satán es así, por eso se le llama el engañador de las almas. Y aún el engañador de los demonios, el engañador de los rebeldes. Por allí pasamos y quizás en mucho porcentaje todavía estemos por que el Padre nos quite, nos perdone y nos ayude a despertar la conciencia para que no seamos rebeldes. Eso es lo que el Maestro Samuel está haciendo ahorita en el templo. La revisión de la rebeldía contra el bien. Es lo mismo, es de empezar a soltarnos de las cargas para poder ingresar a un estado de conciencia superior. Porque una persona que vende licor se rebela contra el bien, se rebeldiza contra el bien, está a favor del mal, está intoxicando a una persona, la está empobreciendo, la está embruteciendo, le está afectando su alma, le está acidificando su sangre, la sangre es el vehículo físico-químico del alma, el alma es la conciencia, entonces está perturbando la conciencia. Y por eso fue escrito que los borrachos no entrarían al reino de los cielos, pero hay dos clases de borrachos, los que toman trago o los que toman licor hecho en una fábrica, en un alambique, en una destiladora de licor, en una empresa de cerveza y demás. Y existen los borrachos de alimentos, los que por no saber cómo se fabrica una molécula de alcohol, pues al comer alimentos salados con dulces se está fabricando alcohol en el estómago. Eso se llama, oigan bien,
se llama alcoholemia digestiva. Y por ahí pasamos todos y quizás todavía estemos, si cometemos el error de mezclar sal con dulce en una misma alimentación. Producimos fermento o mente fermentada o mente inferior, significa fermento. Los maestros nos revelaron que existe un ángel caído que se llama Fermen y que aquí en la tierra le llaman Fermín. Y así le llaman a muchas personas, a hombres, que Fermín. ¿Cómo le parece Fermín? O sea, una, una exaltación, una apología a ese demonio llamado Fermín, que es el mismo algol o alcohol, el mismo Goliat que existe en la Biblia, el mismo, es el mismo Fermín, algol o Goliat, que es lo mismo, el mismo que creó el fútbol, en la cual invocan al demonio gol, y uno le pregunta a la gente por qué dice gol, por qué no dice Cristo, por qué no dice otra palabra, no, es que debe ser así, porque ese es el desorden que Satán implantó en la mente débil de la gente que no cuestionábamos por qué teníamos que decir así, no, es que así tiene que decir, pero es un mandato del abismo para que la humanidad invoque el consumo del alcohol. Por eso, si ustedes miran, la mayor cantidad de los patrocinadores de esas empresas son, o de esas empresas de fútbol, que hacen rituales negros donde le llaman estadios, estadios. Oiga, ¿será que sí está Dios? Pues claro que está el Dios de las tinieblas, el Dios de la maldad, Dios Satán. Y lo llaman con todas las fuerzas, hasta los vidrios tiemblan y hasta se rompen a veces cuando son cerca de un estademonio, ellos lo llaman estadios. Estar dormido es terrible. Somos ignorantes en muchas cosas, pero esto que ya logramos despertar, tenemos que enseñarle a la gentecita, hombre, para que alcancemos nuestros propósitos, porque el objetivo de la conferencia es eso, cómo alcanzar lo que uno meneste para vivir bien. Ese es el objetivo de la conferencia, pero es que no solo basta con proyectar querer lo bueno, sino hay que conocer qué es lo que se opone a que uno alcance lo que Dios quiere, porque qué papá va a querer que su hijo viva miserable, pobre, enfermo, arruinado, sufriendo y en calamidad. Ningún padre bueno va a hacerlo. Estamos hablando padres humanos. Si no lo quiere un padre humano, díganme, sus mercedes que son papás, van a querer ver a su hijo arruinado, que de pronto su hijo lo ofendió, entonces sí, que ojalá le salga cáncer, le va a poner a este una diabetes, a este otro una tuberculosis, a este un SIDA. Un papá humano así se ponga bravo con su hijo, nunca lo maldeciría a ese nivel, excepto que tenga otro problema más grave. Si no lo hacen los humanos, mucho menos lo hace Dios. El amor cósmico universal, la perfección del amor, jamás haría eso. Entonces, lo que hablábamos con el médico hoy, mire, la gente quiere o queremos salud, pero que otro la administre. Es la verdad, que otros administren mi responsabilidad. Y resulta que eso es un acto de abandono, dejadez, falta de autoestima, falta de autovaloración. Nosotros debemos administrar la salud, claro, podemos buscar asesorías, ayudas, pero a su merced, ¿quién lo va a despertar en la mañana para que se levante a respirar mínimamente, a hacer ejercicios o acróbatas, a orarle a Dios, a cantar, que es una terapia para limpiar los pulmones y evitar enfermedades de tipo respiratorio y que cura todas las enfermedades que existen en la tierra? Se curan cuando una persona le canta a su Dios interno en alabanza. Todas se curan, porque el oxígeno es una de las medicinas más poderosas que existen en la tierra. Y el oxígeno, una persona que aprende a cantar algo, le inyecta a su cuerpo más dosis de oxígeno que cualquier otra. Es más, cuando el cantante sabe elaborar lo que se llama la frecuencia pineal o lo que llaman la nota craneana, que se resuena la voz aquí arriba en toda la mitad de la cabeza, arriba en la pineal, ahí se activan otros 8 arcos eléctricos que curan al que sea. Yo simplemente soy un estudiante, pero los maestros nos enseñaron y nos están enseñando cómo lograr eso también. Y estoy ahí, he venido haciendo pinitos, por eso hay que estudiar técnica vocal. Hay que estudiar técnica vocal. Su merced que me oye, señorita, señor, joven, abuelito, niña, niño, por favor, estudien técnica vocal.
o sea, vocalización técnica, o sea, fonética vocal o fonética en canto. Y descubrirá que su merced, al hablar bien, al cantar bien, va su merced escalando en las notas musicales o en las citas musicales, y esto nos lleva a entender que cuando uno canta obligatoriamente tiene que hacer sostenidos. ¿Qué es un sostenido? Pues que la voz se va a sostener, no se va a cortar tan rápido, y ese sostenido se llama o tiene una fisiología. Tiene una fisiología. ¿Cuál es la fisiología de un sostenido? Pues que tiene que tomar aire en una forma rápida y abundante y llevarla al diafragma y retener el aire para sacarlo con el diafragma y hacer lo que se llama el vibrato, que significa el tao vibra, vibratao, vibrato es lo mismo, no el vibrato que se saca en la garganta, eso es otra, es un recurso, pero no es el verdadero vibrato. El vibrato verdadero nace en la base de los pulmones, donde el maestro Samael Aun Beor, hoy Samael o Bator Beor, nos enseñó que allí están los dos chakras que nos hacen posible que recordemos las vidas pasadas y tengamos una mejor memoria en este retorno. Sí, cuando la persona aprende a cantar y sabe que cuando se canta se puede encantar, óigase bien, el canto nos lleva al encanto, y el encanto es tener el poder de abrir el candado para que la llave entre al candado y abra los aposentos sagrados que se llama el lugar sacrísimo, el templo sagrado de nosotros. Con canto se destapan los conductos espermídicos o espermáticos. Con canto se puede desplazar la pobreza y volverlo a persona abundante. Con canto, oigan bien, con canto una persona puede ganarse a Dios en su ser o perderlo si es que blasfato en el canto o le canta al mal. Pero el canto es una técnica respiratoria donde obligatoriamente los que algo saben o los que muchos saben de canto, todos deben pasar por una mecánica que se llama ojo y oído, técnica respiratoria. Técnica respiratoria, así como lo oye, hermano, hermana que me oye. Debemos aprender a respirar. Y decirlo es fácil, pero hacerlo requiere no solo responsabilidad, ganas, berraquera. Requiere que seamos serios, honestos, porque el poder de hacer un vibrato y un sostenido se llama mantra, mantra, en el poder de la palabra emanado del centro de la voluntad o centro verbal. Muchos esoteristas que creíamos que mantralizar era decir y, a, o, y ya. No, señores. Eso no es mantralizar, eso es decir alguna palabra, pero la técnica sagrada es cuando la bomba de abajo se conecta con la de arriba. O sea, cuando la energía que uno va a pronunciar, la voz que va a emitir, conecta la energía sexual, o sea, los diafragmas urogenital, anal externo y anal interno, se conectan, óigase bien, con los dos diafragmas, o el diafragma pulmonar, se conectan con la timo, se conectan con la tiroides, la paratiroides, allí con el glotis, arriba con la hipófisis y al final con la pineal. Esas 7 glándulas se tienen que conectar con el canto. Si la persona no sabe que debe apretar los esfínteres y que hay 3 esfínteres abajo y que hay otros en el tránsito de la columna hacia arriba, la persona lo que está es repitiendo unas palabras y generando un sonido, pero no tiene la técnica. Si no sabe respirar, no puede sostener el aire, se cae. Pero si sabe respirar, se llama sostenido aéreo. Y saben los estudiantes que algo quieren de la castidad o queremos de la castidad para mejorarla cada vez más. Sabemos que la clave de la castidad está en sostener, en resistir, en mantener o en tener man. Y entre más su merced sostenga eso, en el canto, cuando uno hace un sacrofonesón, cuando se sostiene el aire y se conectan las glándulas que ya dijimos, los diafragmas, los esfínteres que ya dijimos, a conciencia, así sea por unos segundos, el efecto es que esa oracel sube hasta la glándula pineal, eso significa que sube al cielo.
sí, al cielo nuestro, y de ahí para allá, las dimensiones internas o superiores, puede ingresar, puede ingresar. Claro, también soy un estudiante y nos falta mucho, pero al lado del maestro aprendimos el poder del mantra, el poder de las notas o citas claves, el poder de las octavas superiores en voz, en canto. Hay unos seres se llaman la dinastía de los nagas. Los nagas encantan a las serpientes y las dominan solo con sonidos. Aquí en Atachitlán, los indios guanes, las indias, las damas guanes sabían el poder del mantra. Y por ahí nos hemos encontrado con algunas que todavía tienen cuerpo físico. Cuando hablan esas damas nos encantan, o sea, tienen una vibración en la voz que hacen que la energía empiece a subir, o sea, la serpiente se levanta, eso significa subir la energía, levantar la serpiente. ¿Y qué es serpiente? Ser sapiente. ¿Qué significa serpenta? Ser ley, tener la ley en las manos, significa serpenta o serpentino, serpiente, serpentino, significa serpiente. Los nagas enseñaron a encantar, oiganse bien, enseñaron a encantar las serpientes con flautas, con instrumentos musicales, y hacen levantar las cobras y las manejan con la vibración, hacen que haga lo que está haciendo el que maneja esa laringe externa, porque las flautas, los instrumentos de viento son réplicas del incierto laríngeo que nosotros tenemos, de nuestra corneta que tenemos, de nuestra trompeta que tenemos. Aquí adentro existe el violín, la guitarra, todos los instrumentos de afuera son réplicas del templo de Dios. ¿Y qué pasa? Aquí las indias guanes, cuando los españoles venían a violarlas, porque ellos violaban a todas las que veían bonitas, las violaban. Por ahí existen todavía españoles que están caminando hasta en la doctrina, que toda india bonita que vean se la quieren usar, porque ellos se aducen el derecho a tener esclavos o esclavas y que la esclava tiene que obedecerle y sentirse honrada de haber sido violada o elegida por el violador. En muchos grupos esotéricos aparecen personajes con esas conductas, de ambos sexos aparecen, que quieren acostarse con muchos hombres, con muchas mujeres, y con eso ellos dicen, no, es que somos el mero mero, son los meros meros, son los fuertes, los poderosos, los líderes. Y por eso en las instituciones, la mayor cantidad de dirigentes, no todos, claro, no todos, pero muchos se hacen dirigentes esoteristas para poder aprovecharse de las víctimas llamadas las mujeres o las damas. Y a veces las damas se aprovechan de los pelados o de los jóvenes o de los hombres que no tienen la conciencia despierta sobre cómo es que los van a convertir en sus esclavos. Las indias guanes empezaban a mantralizar, oigan bien, con su boca ellas sabían hacer sostenidos y ubicar la nota, sí, oigan bien, en la glándula pineal, y ellas cantaban y se dormía, por voluntad de ellas, se dormía el bandido, el plago, el violador que las iba a usar, y ellas salían corriendo. Es una técnica de sostenido aéreo. Las bases de la castidad nacen en saber hacer sostenidos aéreos. El buen entendedor no se merecen tantas palabras. Pero si su merced, como están ahí, bueno, maestro, ¿cuál es entonces para uno alcanzar todas las cosas que uno quiere? ¿Cuál es el secreto? Aquí no le voy a mandar que la semilla del pájaro macuá, que la penca de sábila, que le va a dar a su merced el poder de tener toda la abundancia, que la esencia del perfume del paraíso y otras formas como se ha dormido la conciencia de la gente. Y se le enseña, mire, compra este perfumito y su merced progresará. Esa clase de filosofías no me agrada, no nos gusta. El maestro nunca nos enseñó eso. La persona que practica la doctrina, las claves de la doctrina y lo llevamos a la práctica, la vida tiene que ser mejor. Y si no pasa, si no es mejor es porque no se está haciendo bien las cosas y se está fallando. No se está tratando en los principios teológicos que enseña la doctrina, o sea, morir al mal, o sea, y desintoxicarse, eliminar el ego.
en nacer, que es aprender nueva sabiduría, nueva conciencia, nueva ciencia para volver la conciencia, no perder la semilla, saber cómo es que se aprovecha. Hoy estamos enseñando eso. Cómo vencer el ego de la pereza para que la gente mute haciendo un sacrofonesón donde aprenda a ser sostenidos, comprimiendo los esfínteres como ya se ha estado diciendo. Cuando pasa eso, la persona entra a una fase que se llama el tercer factor de la revolución de la conciencia o los tres fundamentos, el tercer fundacierto del Tao, que es nos vemos obligados a que lo bueno que hemos aprendido y nos ha dado resultado debemos enseñárselos a otros seres. Sí, eso se llama honestidad, se llama coherencia, coherencia. O sea, estamos entregando lo que heredamos de nuestros maestros, del Supremo Hacedor, en la doctrina y aquí adentro de nosotros, para que otros también lo tengan. Si no lo hacemos, es la firme y clara demostración de que esa persona no está mutando su energía, porque mutar significa cambiar, mejorar. Y si no tiene hijos espirituales, es porque tiene fornicados espirituales, es la verdad. Los hijos espirituales son lo que no fornicamos, lo que mutamos adentro, el verbo, la palabra, el Cristo íntimo, que se llama la palabra, el Señor del verbo, entra a persuadir la maldad, la equivocación que tiene el nuevo discípulo para sacarlo del mal. Pero la decisión es de cada cual. El cuarto fundamento del Tao se llama la ética, o sea, la no violación de conciencia. Como el maestro decía, todos ustedes preocuparon por despertar la conciencia, pero ninguno, o la mayoría no se esforzaban por respetarla, oiga bien, solo por despertarla, pero no por respetarla, porque despiertan la ciencia para aprovecharse de otros. Óigase bien, o sea, hay dos conciencias, hay conciencia del mal y conciencia del bien. Y tenemos que tenernos finos todos, porque puede aprovechar lo que sabe para burlarse, aprovecharse de otros seres. O sea, estafarlos, robarlos, mentirles, engañarlos. Entonces, ¿qué se requiere? No solo despertar, se menester respetar la conciencia, y eso se llama el cuarto fundamento del Tao, o el cuarto fundacierto del Tao, que se llama no violar conciencia, o sea, no contumacia o ética. Y eso le estorba a muchas personas. Cuando una persona ética se pone de frente, algunos lo ven como fanático, pero si es mediocre, que hace el mal hoy y mañana hace el bien, dicen, este sí es equilibrado. ¿Cuántos de sus mercedes quizás que están tratando de cumplir la doctrina cuando se encuentran con un mediocre, un gris, un tibio, y lo ve que su merced no se sentó en la silla hasta poner un cuerito o usando el calzoncillo de cuero que es, y si lo pone el cuero le dicen fanático, pero si ellos no ponen cuero, ellos dicen, es que yo soy equilibrado, eso ¿a quién le está trabajando ese individuo? ¿A quién? Entonces, la interpretación de la doctrina, nos va mostrando el nivel de duermo o de sueño que tengamos o de despertar. En la práctica, un día fue un grupo de música vallenata al templo a cantarle al maestro Telium en sus copelocrones. Y en medio de la fascinación, de la identificación mental, o sea, de la falta de autoobservación, salió una pareja y que a bailar en el templo, qué grosería, no a danzar, a bailar. Y como su nombre lo dice, bailar, bailar, bailar. Como hace la araña, bailando, bailando, bailando hasta que vuelve la presa y la mata y luego se la come. Eso es el ego, así funciona el ego. Entonces hay muchos fanáticos del baile que los que no bailamos nos llaman fanáticos y ellos se consideran personas equilibradas cuando el fanático es el que está hablando. Y claro, busca acabar con el que no cae en la tentación porque le está sirviendo a Satán como vocalista, o sea, tiene la energía, el sostenido para aumentar el mal y no el sostenido para ausentar el bien y acercarse a la justicia. ¿Todo eso se puede mejorar? Claro que sí, se puede mejorar. Pero no es que aquí seamos los más malos, los meros meros y somos perfectos, no señores, somos imperfectos, quizás más que sus mercedes. Pero es un deber decirlo para que las cosas que menestemos en la vida se alcancen. Bueno, Managda a las 5 los espero.
Dios mediante a las 5 de la tarde, la hora común, porque vamos a conectarnos con a petición de la maestra Barribalcer, y que también lo queremos hacer. Hay un congreso de ufología, o sea, investigación ovni, que algunos maestros de nuestra comunidad están haciendo y queremos oírles, aprenderles de lo que ellos nos están enseñando. Entonces, por hoy vamos a dar hasta aquí. Managda, Dios mediante, a la misma hora, a las 5 de la tarde. Continuamos con este estudio de la Trisma de Magos por darnos la oportunidad de ser sus profesores a esta vez. Quizás sus mercedes son nuestros profesores en la clase siguiente o en otras. Y en esta misma, benditos sean a todos, paz y luz, paz inverencial. Adelante, venerable maestra Rivalcer.